Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, gracias a Dios, pues estamos aquí nuevamente para poder seguir compartiendo la palabra después de haber tenido pues una gloriosa o un glorioso fin de semana, la semana pasada, ¿no? Con la Santa Cena, temas muy impactantes, muy edificativos para todos nosotros y siempre es un gran honor y un privilegio ser invitados a la mesa del Señor, ¿no? Entonces, les invito a que oremos para que podamos nosotros empezar a disfrutar de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre Santo, dándote las gracias, Padre Santo, antes que todo, Señor, porque tú eres grande, poderoso y lleno de misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tenernos de pie un día más, Padre Santo, pudiendo compartir, Padre Santo, y deleitarnos de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están en casita, Padre Santo, o donde quiera que se encuentre cada uno de ellos, Padre Celestial. Bendice a mi pastor, Padre Santo, a su familia, Señor. Oh, gracias, Padre Santo. Manda tu espíritu, que sea Él, Padre Santo, quien ponga las palabras adecuadas en mi boca, Padre Santo. Que ponga, Padre Santo, esa enseñanza, Padre Celestial, que tú quieres transmitir a tu pueblo, Padre Santo, por medio de este humilde siervo, Señor. Oh, gracias, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te doy las gracias, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Y esta vez pues nos toca hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Esta es la primera parte de una enseñanza que lleva tres partes, ¿no? Vamos a empezar con la primera. Y para eso vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, nosotros ya habíamos visto los dones del Espíritu Santo, nosotros ya habíamos visto cómo nos identifica el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Entonces, los frutos que ya un cristiano, al empezar a caminar en el camino de Dios, empieza a dar, son de justicia y de verdades. Entonces nosotros empezamos a ser justos, empezamos a practicar la verdad. Aunque yo sé de que cuesta, por ejemplo, salir de un problema, es más fácil para muchos tal vez inventar una hipótesis o inventar un discurso de el porqué de las cosas. Y es tan difícil decir la verdad cuando la palabra nos instruye, nos dice que la verdad nos hará libre. Entonces, muchas veces nosotros agarramos otros rumbos que no deberíamos de agarrar. Entonces, practicar la justicia, ser justos en todo. No hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, porque cuando nosotros llegamos o cuando estamos por llegar a una estatura o estamos pasando de etapa en etapa, nosotros logramos comprender que somos lo suficientemente humildes o justos para entender la situación de los demás. Entonces, en vez de juzgarlos, en vez de ponernos en una silla de juez, somos lo suficientemente humildes del entendimiento, llenos de la justicia y la verdad de Dios, que vamos a comprender y vamos a ver cómo el Señor nos ve a nosotros, que todos estamos en un proceso, que todos estamos pasando un momento en el cual va a haber una transición, son pruebas, todos somos probados, todos tenemos eso porque es necesaria la prueba para el cristiano. Entonces, justicia y verdad, dice, es uno de los, es frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hoy vamos a estar viendo de los frutos. Yo sé de que se les enseña incluso a los niños. Si de vez en cuando ustedes como padres se ponen a ver ahí, hubo una sesión bastante grande de las hermanas, hermana Sharon y hermana Jessica y
perdón ahí se me fue el otro nombre, pero las hermanas vienen y les enseñan a los niños los frutos del Espíritu Santo porque hay que instruir al niño desde pequeños. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 20. Dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los pinos o higos de los abrojos? Pregunta. Así que todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es muy tremendo, hermanos, porque muchos pueden estar predicando la palabra del Señor, pueden estar enseñando esa sana doctrina y pueden estar bajo un espejismo, aparentando ser alguien que no es. Entonces, cuando llega el límite de eso y todo se empieza a venir encima, entonces nosotros empezamos a ver frutos que son desconocidos. Empezamos a ver comportamientos que no son comportamientos de hijos de Dios. Entonces, bueno, esa sería en una dimensión. Otra dimensión, pues es gente que es tan evidente de que pues es amargada, vive en pleitos, vive en problemas, en contiendas. Son totalmente frutos negativos a los que acabamos de leer. O sea, esa gente no tiene la paz, no tiene vida, no tiene gozo, no tiene la tranquilidad, no han aprendido a reposar en el Señor. Entonces, se conoce. Hay una cosa que llenó mi vida desde que empecé a venir aquí al ministerio, y es de que nosotros, como les digo, somos identificados por nuestros frutos. Y yo me recuerdo que el pastor Jeremías, en una ocasión, él enseñaba de esto y decía: hermanos, donde quiera que tú estés, no va a pasar mucho tiempo que la persona se identifique de que tú eres un hijo de Dios por la manera que tú te expresas, por la manera que tú hablas. Porque uno no se puede avergonzar de ser hijo de Dios, más uno tiene que gozarse, regocijarse de saber que tenemos el privilegio enorme de estar en el camino correcto, en el camino de Jesucristo, en la esperanza de su venida. Entonces eso me llenó a mí y dije, tiene mucha razón, porque muchas veces sucede de que a uno le da vergüenza, le da pena, pero vine y dije, yo lo pondré en práctica. Y empecé a identificarme. Y después todos los que posiblemente pudieron ser una mala influencia se apartaron, porque dijeron: él va a la iglesia, él dice que él va a la iglesia. Entonces se apartaron, el enemigo huyó. Entonces, si nosotros empezamos a poner estas cosas a pruebas, entonces empezamos a dar frutos buenos. La gente empieza a ver y dice: pues miren cómo cambió el hermano tal o cómo cambió otro, ¿verdad? Para no centrarme en el yo-yo, que eso también es que el Señor lo reprenda. Pero hermanos, es tan lindo podernos identificar y podernos llevar esa palabra, no desaprovechar el momento de que estamos hablando con alguien y alguien nos está contando sus conflictos. Ahí entra la palabra. Alguien está contándonos tal cosa, ahí entra la palabra. No hay que perder el momento de poder sembrar, porque nosotros ya como árboles que damos frutos con nuestro comportamiento y también damos frutos de crecimiento. Entonces nosotros tenemos que crecer, tenemos que dejar esas semillas para que la palabra de Dios sea hecha en nosotros, para que nosotros podamos, ¿no?, traer más almas al redil del Señor. Vamos a seguir aquí. Isaías 5:2 dice: la cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lugar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Entonces, hermano, nosotros sabemos de qué está hablando aquí, pero vamos
a enfocarnos en esto. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en el camino, si nosotros estamos ya en un proceso, enfoquémonos, hermanos, de que no venga el Señor y de que nos encuentre todavía practicando los deseos de la carne, que no nos encuentre en carnalidad, que nos encuentre en espiritualidad, que nos encuentre a nosotros sedientos de palabras, sedientos del conocimiento, sedientos de dar ese amor que Él nos entregó a nosotros por medio de Él venir y morir por nosotros. Entonces no hay que ser ese árbol, no hay que ser, dice que aquí dice de que lo limpió, lo edificó, lo puso, le dio un lugar de promesa. ¿Y qué pasó? Se quedaron en espera, el Israel terrenal. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Gloria a Dios por ello. Pero como bien se le ha venido diciendo desde el principio, desde hace mucho, iba a decir, desde el principio es de que nosotros bendecimos en el nombre del Señor al pueblo Israel terrenal, porque ellos son los escogidos de Dios. Entonces hay que siempre bendecirle, porque la palabra de Dios dice que el que le bendiciere al pueblo de Israel recibirá bendición, y el que le maldiciere recibirá maldición. Entonces hay que siempre bendecir. Entonces vamos a empezar aquí, vamos a hablar sobre el amor. Para eso, eso se ve pues en Gálatas 5:22. Pero dice aquí que la palabra amor proviene de la palabra griega ágape, que significa amor y caridad, según Strong 26. Dice que la virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Para eso vamos a leer Mateo 22, 37 al 40. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primer y más importante mandamiento. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Entonces aquí es cuando Jesús viene y Él pues resume los 10 mandamientos en dos, ¿no? Que en esto consiste, porque obviamente si nosotros amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, vamos a actuar conforme el Señor. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a dañar a nuestro prójimo, no vamos a hacer cosas que le perjudiquen. Por ende, vamos a estar todos en una sincronía, no vamos a robar, no vamos a hacer idolatría, no vamos a hacer todo lo que constituyen los 10 mandamientos. Entonces aquí se resumen en dos: por amor al Señor. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza para amarnos a nosotros mismos. Después, amar a nuestra familia. Si hay problemas, que tal vez contiendas antiguas, pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar, pedirle al Señor que nos enseñe a poder digerir esas cosas y poder ver lo bueno de todo eso, porque recordemos que todo en el Señor tiene un propósito. Todo en el Señor tal vez es un área de tu vida que el Señor quiere que tú perfecciones. Entonces, ya con nosotros aprendiendo eso, vamos a ver las cosas y vamos a analizarlas y vamos a pensar y vamos con tranquilidad poder comprender de que sea una prueba o un dardo del enemigo. Entonces vamos a identificar esos dardos y vamos a decir: ok, no hay problema. Hay que resistir, hay que orar, pedirle a Dios que no se aparte de nosotros, someternos más a Él. Y ahí vamos a ir enamorándonos del Señor, enamorándonos, porque esa fe va creciendo. Entonces ese amor va creciendo y no va a haber viento que venga que nos pueda menear. Vamos a estar fuertes, vamos a poder perdonar a todos aquellos que vienen y hacen mal. Vamos a ver eso por alto. Vamos a poder nosotros tener esa capacidad de comprender de que muchas veces no es que la persona te quiera hacer daño, sino que la persona está siendo movida por cosas no terrenales, por cosas que quieren perjudicar, no a ti, el yo terrenal, no, que quieren perjudicar tu ámbito espiritual que tú tienes con el Señor. Entonces hay que identificar todo eso y poder llegar nosotros a una armonía, poder llegar nosotros a un perdón.
Entonces, yo sé, pues suena, ponerlo así suena bonito, pero es muy difícil, es muy complicado, pero por eso nosotros tenemos la instrucción de Dios para que podamos nosotros caminar, para que nosotros podamos ir poco a poco, ir creciendo, porque esto sí es un mandato que nosotros debemos de crecer como árboles y dar buenos frutos. Nosotros no podemos ni ser estériles, o sea, no dar frutos, ni podemos ser árboles que den mal fruto. O sea, nosotros tenemos que llegar todos a tener la capacidad de poder crecer, enseñar la palabra del Señor, ir y predicar su palabra para expander, porque para eso fuimos todos llamados. Entonces, pero vamos a regresar aquí, lo que, como les decía, el amor. Muy, muy, muy interesante, muy bonito saber de que todo se desprende del amor, porque el Señor Jesucristo, Él murió por nosotros, fue por amor. Si Él soportó todo lo que Él tuvo que haber, y no tuvo, porque Él no lo tenía que haber hecho, pero fue el amor. El amor es darlo todo sin esperar nada a cambio. El amor es luchar como un padre lucha, un buen padre, no solo un padre, no, que un buen padre lucha por su familia, que lo hace todo, se levanta, trabaja y trata de que en su hogar no falte nada, lo hace por amor. Entonces viene Jesús y muere por nosotros. Dice que, aparte de eso, dice que si nosotros practicamos el amor, dice que heredaremos la vida eterna, según Lucas 25 al 28. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó o respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ay, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú? Porque voy a detenerme aquí un ratito solo para hablar de eso, porque es muy interesante cómo cada mente puede interpretar las cosas que se le dicen de una manera totalmente diferente a la manera que la está tratando de transmitir o de trasladar uno. Claro que hay un buen porcentaje que está sincronizado en un mismo sentir y ya tiene un entendimiento en lo que está, ya están sincronizados, ya están en el mismo sentir, entonces ellos comprenden eso, pero hay muchos. Si ustedes le preguntan a personas, o sea, hacen una prueba y le preguntan, ¿tú qué comprendiste de lo que se dio hoy? Cada quien va a tener una perspectiva diferente. Es como si nosotros vemos San Juan, San Lucas y Mateo. Nosotros vemos cómo ellos relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo y es tan, pero tan precisa en los hechos. Claro de que cada quien la explica bajo su perspectiva, pero el hecho es la misma sincronía, pero siempre tienen puntos diferentes de cómo ellos vieron que fueron las cosas. Es muy interesante eso, cómo nosotros logramos captar o recibir la información que se nos está dando. Sigamos, dice, como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Qué lindo, ¿verdad? Y vivirás. O sea, tenemos la vida eterna porque sabemos de que el vivir es Cristo y el morir es apartarnos de Él o que Él se aparte de nosotros. Primera de Corintios 13:13 dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero más excelente de ellas es el amor. En 1 Corintios 14:1 dice, el don de lenguas y de la profecía, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía.
porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Qué precioso, ¿verdad? Hablar lenguas y profecía. Dice de que empeñemos en seguir el amor. Empeñémonos en enamorarnos del Señor. Empeñemos en enamorarnos de su obra. Empeñemos a enamorarnos del crecer espiritualmente. Decía el apóstol uno de esos días de que es necesario que Dios crezca en nosotros o el Espíritu Santo crezca en nosotros y el hombre interior mengüe. No que nosotros menguemos, porque decía él, si nosotros decimos que nosotros lo hacemos, entonces no es Dios, somos nosotros, y no es así, sino que nosotros tenemos que permitir de que Dios crezca y que Él mismo haga que nosotros menguemos. Precioso, ¿verdad? Que nuestro amor crezca, que nuestro amor prospere, que nuestro amor llegue a la dimensión que requiere Dios que llegue. Dice puntos del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarnos unos a otros. Amar a nuestros enemigos. Este es lo más crítico, porque es fácil de decir, es que yo amo a este hermano o amo a esta persona porque tal vez de una forma u otra pues es una ayuda para mí o me ayuda emocionalmente o de diversas maneras o siempre está para mí. Es fácil decir, pero si yo amo a mis hermanos, pero amar a aquel que tira una pedrada y esconde la mano, o amar a aquel que directamente te ataca, eso es difícil para muchos, pero para los que estamos ya caminando en el camino del Señor, nosotros, como les decía al principio, logramos entender que son dardos del enemigo, que esa persona no es que realmente tenga eso, no que ella está haciendo, esa persona, digo ella por hablar en una dimensión espiritual, una entidad, esa persona está actuando porque está siendo influenciada por algo negativo. Entonces nosotros tenemos que poder comprender ese tipo de situaciones. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que la lluvia sobre justos e injustos. Decía un señor no hace mucho, me decía cómo es las cosas de que muere gente buena. Entonces le decía yo, sí, la palabra de Dios nos dice de que hay veces que nosotros no comprendemos el porqué de Dios. Entonces le decía yo, pero lo que pasa ahí es de que nosotros o las personas que estamos persiguiendo el camino, que estamos tratando de crecer en el espíritu, que estamos creciendo, debido tiempo que por misericordia somos llevados antes de que pasen otro tipo de cosas. Y me decía él, pero ¿y por qué el malo no? Y le dije yo, ahí está el detalle, es por la misericordia de Dios. Porque esa persona todavía Dios le está dando tiempo para que se arrepienta de sus malas obras. Porque si no, la misericordia de Dios no existiera. No la misericordia del hombre. Porque uno decía, pero si son gente mala, está haciendo cosas malas, pero esa es la misericordia del hombre, no de Dios. Y la misericordia de Dios es infinita. Y todos tenemos ese privilegio de poder llegar a arrepentirnos. Excepto por los que pues ya sabemos nosotros, por aquellos que pues lamentablemente ya tienen un propósito en su vida, pero para la mayoría siempre está esa posibilidad. Entonces tenemos que llegar hasta ese punto cuando podamos comprender las cosas que realmente nos tienen que edificar, como esta, orar por nuestros enemigos. Yo recuerdo hace mucho tiempo habían muchos problemas que estaban pasando en mi juventud y yo oraba por estas personas y yo decía, Señor, por favor, que logren escuchar tu palabra, que vean, que vengan a este camino. Y en ese entonces una persona me dijo, pero ¿por qué tú haces eso?
¿por qué si tú lo que tienes que hacer es poner a tus enemigos en las manos del Señor que los destruya? Y yo no había sido familiarizado con este versículo tan precioso, que aquí dice exactamente, y en mi ignorancia estaba actuando conforme Dios decía, ¿verdad? O Dios manda que oremos por nosotros. Eso me llena de alegría saber eso, porque entre veces por una mala instrucción uno se siente mal y uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas malas. Pero viene el Señor y le trae, por eso amo tanto esta enseñanza, de verdad, amo tanto esta instrucción que ha venido a aclarar muchas cosas en mi vida. Y como yo sé que ha aclarado en la vida de ustedes. Muy lindo, la verdad, muy lindo, muy precioso saber de que por los enemigos, así como nosotros tuvimos esa mala etapa, o muchos, pues no, bendito sea Dios, pero los que tuvimos una mala etapa en nuestra vida y estamos gozándonos en el Señor, nosotros queremos inyectarle ese gozo a los demás y que ellos puedan venir, que ellos puedan ser parte de este gozo. Después de enemigos, hermanos en Cristo, con armonía, con gozo, con la misma fe, con la misma visión, con la misma intención, con la misma esperanza de que lleguemos todos juntos al cielo. Vamos a ver el gozo. La palabra gozo se deriva del griego chara, que quiere decir gozo, deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, grandemente lleno de gozo, según Strong 5479. Y del griego chairo, que significa regocijarse, estar alegre, según Strong 5463. Para eso vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de del mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría e infunden el Espíritu Santo. Qué precioso. Esto es como les decía, que estamos en medio de toda esa tribulación y vienen y nos dan palabra de Dios. Y nosotros miramos eso y abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento se abre y nuestro corazón se abre. Y nosotros en medio de toda esa tribulación nos alegramos porque tenemos una fe. O sea, una fe fue inyectada por esos pies benditos que vinieron y dieron la palabra. Ese gozo que solo el Señor lo da. Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Una de las instrucciones muy preciosas que hemos recibido aquí es que el orden de cómo las cosas se dan en los servicios, ¿no? Se entra por alabanza, con alegría, como lo hacía el rey David, y después se entra en adoración y se prepara para recibir la palabra. Es un orden. Mucha gente confunde y dice, es que las cosas de Dios son de orden y hay muchas cosas que se aparentan y que realmente es un desorden. No, es que ahí no está hablando de ese tipo de orden. Ahí lo que está hablando es de que todo lleva un formato de cómo venir ante la presencia del Señor. Y claro, lo que es del Espíritu es notable y es conocido por sus frutos. Y lo que es de la carne también es reconocido instantáneamente por el discernimiento que el mismo Espíritu Santo nos da. Pero aquí habla de un orden tan precioso, el orden divino de Dios. Vamos a ver, dice Jeremías 31:13, entonces los jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos y los jóvenes juntos con los ancianos, convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Qué hermoso, hermanos. Saben, nosotros sabemos de que por medio de la danza el Espíritu Santo desciende y viene y nos llena, incluso en la danza. Desciende el Espíritu Santo y puede caer el bautismo en el Espíritu Santo e incluso el don de lenguas o hablar en lenguas. Recordemos que David dice que él danzaba y él llevaba iba vestido solo con lino, porque lo precioso de David es de que él había comprendido su sacerdocio. Porque recuerden que nosotros somos sacerdotes, entonces él había comprendido. Recordemos que en ese entonces solo existían los sacerdotes, era de la tribu de Leví.
Pero David ya había comprendido de que él era un sacerdote ante el Señor, lo que representa la vestidura o ser vestido de lino fino. Entonces, él danzaba, dice, en la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando venimos con alegría, gozo, danzamos junto con los jóvenes, nos regocijamos. El Espíritu de Santo se conmueve, el Espíritu de Santo viene y Él viene y se viene a gozar con nosotros, Él desciende. Y ahí es donde se desarrolla la llenura del Espíritu Santo. Precioso. El gozo, esa es una de las cosas que el gozo nos trae a nuestra vida. La paz. Paz se deriva del griego Irene o Irene. Bueno, Irene, que es una palabra que implica prosperidad, significa paz, quietud y reposo. Esto es según Strong 15:15. El libro de Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Todos nosotros fuimos llamados a reposar en el Señor, a depender de Él, a saber de que todo lo que está pasando, como les decía, es porque estamos en un proceso. Pero cuando aprendemos esto y a reposar en el Señor, nosotros doblegamos rodilla y le entregamos todo en sus manos y sabemos de que todo va a estar bien porque estamos actuando conforme el Señor, porque estamos haciendo las cosas y estamos empeñándonos y esforzándonos para que el Señor se agrade de nosotros y por ende la intercesión de Él para nosotros no cese. Entonces, muy hermoso. Vamos aquí a leer rápidamente otros versículos bíblicos. En Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Qué hermoso. La paz los dejo, la paz os doy. Dice: mi paz os doy, la paz de Jesucristo. Que él sabía de que a pesar de toda esa tribulación, a pesar de todo lo que él iba a pasar, él estaba confiado porque dice que él vino y él no actuaba por él mismo, no, que él actuaba conforme al Padre. Dice: no se angustien ni se acobarden, de acobardarse, de decir, y eso sucede, que mucha gente tiene eso de decir: es que ser cristiano es muy difícil, porque yo respeto mucho al que sigue al Señor porque realmente es algo muy difícil, algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El corazón de ellos se acobardó, porque ahí es actuar cobardemente. Eso no es ser valiente, eso es ser uno cobarde, acobardarse. Y lo digo porque ese era mi caso. En un momento dado, uno dice: no, es que sí es bonito, pero es que no creo que pueda. Soy débil. Y uno lo confiesa: soy débil, soy cobarde. Nos angustiamos. Pero cuando llega al borde de que algo está pasando que puede significar tal vez el fin de nuestra vida, y nos damos cuenta de que estamos mal porque tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo de morirnos? Porque sabemos que no estamos bien. Entonces, no nos angustiemos ni nos acobardemos, hermanos. Hay que tomar esa decisión. A usted que está tal vez probablemente viendo que no ha tomado esa decisión en su vida, el Señor le ama. El Señor le ofrece aquí una palabra santa, una palabra de amor, una palabra conforme el corazón de Dios. No es para condenar, ni es para decir muchas cosas que tal vez por miedo ustedes vengan al Señor. Esas cosas pasarán, pero nosotros estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo por la gracia de Dios y por su misericordia, claro. Entonces, hay que animarnos. Lo más lindo, lo más precioso es estar bajo su cobertura, estar bajo esa mano poderosa, esa unción quíntuple. Dice la paciencia. El término paciencia viene de la palabra griega
dice macrotumanía, no, perdón, dice macrotumia, que quiere decir resistencia, consistencia, perseverancia y tolerancia. Se utiliza para indicar templanza o fortaleza de ánimo, según Strong 31:15. Vamos al libro de Colosenses 13:12, dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia, hermanos, ser paciente es uno de los frutos del Espíritu Santo. Aprender a ser paciente, aprender a esperar. Hay muchas cosas que pasan en la vida de uno, que tal vez en un momento dado uno es arrogante, impaciente, que quieren que las cosas pasen como uno quiere. Pero viene el Señor y nos va instruyendo y nos va enseñando de que no es al momento que nosotros queremos, sino al momento que Él va a disponer para que eso pase. Y llegar a comprender eso cuando vienen y le dan noticias que tal vez para las personas van a decir: ay, saber cómo lo va a tomar este hombre, pero es que yo tal vez ya no puedo brindar, tal vez digamos una ayuda o brindarle lo que le prometí o algo así. Y vienen y ya uno tiene esa paciencia y viene y uno dice: no te preocupes, está bien. Pero no, está bien. Todo es en el momento del Señor. Lo comprendo. Todos tenemos problemas, todos. Entonces, llegar a ser pacientes, yo siento de que esto va muy entrelazado, ¿no? Con la paciencia, con la paz. Porque obviamente al tener esa paciencia, para poder esperar, para poder saber de que nosotros vamos a llegar a cierto lugar, claro, sin dejar de luchar, pero esperando y dependiendo solamente del Señor, nosotros sabemos de que todo lo que pasa por ese motivo, pasa porque el Señor tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Dice la concordancia en Strong, indica que la paciencia es la autoabnegación y limitación. Por medio de la paciencia, alguien no toma venganza precipitadamente de un agravio. La paciencia es lo opuesto a cobardía y desaliento. Es la fortaleza del ánimo para seguir al Señor en las dificultades. Qué hermoso. O sea que no importa lo que pase, no importa que venga gente a tratar a aplacar nuestra fe, a aplacar nuestro ánimo, de que tal vez estaba algo yendo muy bien y de repente hay un paro. Pero nosotros ya tenemos amor, tenemos paz, tenemos paciencia. Entonces nosotros venimos y, bueno, no hay problema, y vamos a seguir orándole al Señor y las cosas van a estar. Eso es una de las cosas que admiro de nuestro pastor, que yo admiro con qué paciencia, con qué fe él nos ha instruido y él nos ha sabido ir dando esa palabra, con qué paciencia, con qué amor él habla de su obra y todo eso, de la obra de Dios, perdón. Y eso inyecta, porque nosotros, o sea, tenemos que entender de que nuestra cobertura espiritual, directamente de aquí pues es Él. Entonces nosotros empezamos a actuar como Él, empezamos a ver las cosas como Él y así vamos imitando y nosotros vamos semejándonos a lo que pues Él fue mandado, porque Él es uno de los es uno de los ministros primarios, el don pastoral, ¿no? Entonces es para eso, para edificación de la iglesia. Entonces es muy precioso, muy hermoso saber de que nosotros no podemos desanimarnos o desalentarnos o decir: ¿y ahora qué va a pasar? O tomar de que me hicieron algo, voy a ir con toda cólera, con toda furia contra esta persona. No, el Señor nos manda a ser pacientes, esperar, saber comprender las situaciones, el por qué pasaron las situaciones y no ser ligeros en actuar. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, ser pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ella hasta que lo recibe la lluvia temprana y la tardía. Muy hermoso. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Romanos 5:4 y al 5 dice: y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es todo relacionado con los que les hablaba, ¿no? De que ya cuando uno es paciente, uno ya aprende a saber de que todo pasa por una causa. Entonces podemos comprender, y ahí es una de las cosas que se agrega, de que empezamos a practicar la misericordia, porque somos pacientes. La misericordia de Dios, y entendemos por qué Dios es paciente con uno, por qué Dios tiene su misericordia con uno, porque es un fruto del Espíritu Santo, o sea, es un fruto no terrenal, es un fruto espiritual. Entonces nosotros llegamos a comprender por qué, a pesar de que nosotros fallamos constantemente al Señor, el Señor viene y es paciente con nosotros, porque Él comprende el por qué está pasando la situación. Es tan hermoso, la verdad. Yo me lleno de gozo al estar estudiando esto con ustedes. Vamos a leer aquí un último versículo, y dice: despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, haced de mi huerto exhale fragancia, que se espersan sus aromas entre mi amado en su huerto, y coma sus mejores frutas. Entonces nosotros, hermanos, con los frutos del Espíritu Santo, vamos a poder llegar a hacer de que esa fragancia agradable ante Dios pueda llegar. Que cuando nosotros estemos como amada del Señor, podamos estar con esa fragancia que atrae a su esposo, esa fragancia que el Señor plantó en nosotros para que demos esos frutos prósperos y buenos. Entonces, yo, hermanos, aquí les dejo. Ya pues estarán pudiendo ver los demás frutos con los hermanos, y pues espero la enseñanza pues les ha sido de gozo. Siempre su librito, anoten, y hermanos, que sigan teniendo un muy lindo domingo y que lo disfruten en el nombre del Señor. Hay que orar para sellar esta palabra, y pues los dejo con la otra enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre Santo, por enseñarnos, Señor, del amor, Padre Santo, del gozo, de la paciencia, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, porque has dejado esos frutos del Espíritu que entra y mora en nosotros, y hace, Padre Santo, que poco a poco, conforme vamos creciendo en ti, Padre Santo, o tú creciendo en nosotros, Señor, estos frutos empiezan a mostrarse, empiezan a resaltar, empiezan a dar, Padre Santo, y tú empiezas a ser agradado de esa fragancia, Padre Santo, que llega, Señor, a tu trono, Señor, que llega a tus pies, Padre Santo. Oh, bendito y alabado eres, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Oh, bendíceles, Padre Santo, si están en situaciones difíciles, Padre Santo, regálales esa paz que solo tú das, Señor. Regalas esa fe, Padre Santo, esa convicción, Padre Santo, de que tú estás ahí, Señor, de que tú estás por ellos, Padre Santo, que tú no los has abandonado, sino que estás siempre intercediendo por tu pueblo con el Padre, para que cada uno de ellos, Padre Santo, individualmente, ya que son miles y miles, Padre Santo, pero cada uno individualmente, tú, Padre Santo, te preocupas por ellos y por cada problema individual, Padre Santo, que parecemos cada uno de nosotros. Gracias por esa infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, esta bella, Padre Santo, doctrina que nos viene, Padre Santo, a corregir, Señor, de
de falsas doctrinas, Señor, que nos viene a ubicar, Padre Santo, conforme a tu palabra, Señor. Oh, bendito y alabado eres, Padre Santo. Te agradezco por todo, Padre Santo, y por todo, Señor, por mucho más, Señor, que tú has hecho por cada uno de nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Dios les bendiga, hermanos.